Amados hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio nuevamente tener la oportunidad de evaluar la Escritura, de analizar la palabra de Dios, de poder escudriñar y estudiar un poco acerca de lo que el Señor nos tiene en su Escritura. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor. Gracias por este tiempo, mi Padre. Gracias por ese privilegio tan grande. Gracias Señor por todos aquellos que en esta noche han tenido la disposición de atender a la invitación para leer, para escudriñar, para buscar en tu palabra, Señor. Bendíceles. Y bendice este tiempo, Padre. Tómalo. Toma nuestras palabras, nuestras ideas, nuestros pensamientos, para que estén en línea con los tuyos, Señor. Bendice este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos todos mis hermanos. Durante los últimos años hemos enfatizado la necesidad de dedicarle tiempo a Dios, de desarrollar nuestra relación con Él, de dedicar un tiempo de calidad al estudio, a la meditación de la palabra. Eso es algo de suma importancia porque si no lo hacemos, entonces nunca lograremos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Conocer el propósito de Dios para nuestra vida es algo que todos debemos buscar, pero a veces se encuentra necesario hacer algunas aclaraciones. Desear conocer el propósito de Dios en nuestra vida es algo que debemos hacer, pero lo debemos hacer por amor, no por fanatismo. Como sacerdotes en nuestro hogar, es nuestra responsabilidad determinar unas reglas claras en nuestro hogar. Reglas claras de sujeción, de convivencia, en todos los niveles, de acuerdo con la palabra y a conciencia. Pero a veces pareciera que detrás de ellas no hay amor, sino fanatismo. Pareciera que detrás de la estructuración de todas estas reglas falta aún algunas de ellas algo de amor y surge y aflora y se ve algo de fanatismo, llegando a afectar nuestra relación de pareja, a veces nuestra relación con nuestros hijos. Ahora, yo no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo, no estoy implicando que podemos acomodarnos en relación a medias que tenemos con nuestro Dios. Es decir, que podemos acomodar esa relación un poquito para aquí, un poquitico para allá, de acuerdo a lo que nosotros queramos. No he dicho, no he implicado que no debemos buscar más y más de Dios. Si yo dijera eso, si siquiera lo implicara, estaría yendo en contra de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 6, me dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Por eso es necesario buscarlo permanentemente. Pero lo que sí deseo que quede bien claro es que nuestra búsqueda de Dios tiene que ser por amor. La motivación es amor. Si genuinamente deseamos encontrar la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que buscarle de corazón, con amor. Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 25 nos dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Existen muchos creyentes que han confundido el amor de Dios con el fanatismo. Y la realidad es que existe un gran peligro entre esto. Tergiversar esos dos conceptos es muy riesgoso. Y es precisamente ese el tema que estaremos explorando la noche de hoy. Amor o fanatismo. Pasemos a la palabra de Dios. Busca tu Biblia, ábrela en el Nuevo Testamento,
en el libro de Gálatas, en el capítulo 1. Pablo está hablando desde el versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 17. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Como podemos apreciar en estos versículos, forman parte del saludo que Pablo da a la iglesia en Galacia, una provincia romana. Forma parte de su testimonio de cómo él conoció al Señor. Pero en ellos, en estos versículos, también encontramos el peligro que existe en el fanatismo. Ahora bien, para que logremos entender bien el mensaje, debemos hacer una breve pausa y examinar la definición de la palabra fanatismo. ¿Qué es fanatismo? La palabra fanatismo es derivada de la palabra fanático, la cual definida es que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones, sobre todo prácticas religiosas o políticas. Una segunda definición es preocupado o entusiasmado ciegamente por una cosa. Los sinónimos de fanatismo son apasionamiento, entusiasmo, exacerbación, exaltación, fervor, fogosidad, intolerancia, intransigencia, obstinación. Una gran realidad es que a través de la historia, el fanatismo ha sido responsable de la muerte de cientos, si no de miles de personas inocentes. Y el fanatismo religioso es algo que, cuando se combina con otros factores de carácter ideológico o político, en realidad produce unas consecuencias desastrosas. Permítame citar algunos ejemplos para entender bien lo que estoy tratando de ilustrar. En la Edad Media, durante los siglos XI al XIII, la iglesia dominante, la iglesia católica, envió ejércitos a Tierra Santa. El propósito era liberar Tierra Santa de manos de los musulmanes. Como todos nos podremos imaginar, esto produjo cientos de miles de muertos en conflictos armados, en batallas, los cuales finalmente no tuvieron resultado alguno, ya que los cruzados, como se les llamaba a estos guerreros cristianos, fueron derrotados. ¿Y saben por qué fueron derrotados? Porque el destino de la nación de Israel no iba a ser decidido por el hombre, sino por Dios. Es Dios el que determinará el futuro de su pueblo y el futuro de esa nación. A partir del siglo XV hasta el siglo XIX, la iglesia católica, que era la iglesia permanente, estableció inquisiciones, que eran unas organizaciones burocráticamente designadas y supervisadas por el clero romano. Ocasionalmente algunos laicos se los permitían, pero principalmente era el clero. Y esto fue algo establecido con la intención específica de descubrir y eliminar las opiniones que fueran diferentes, las opiniones heterodoxas y la práctica religiosa cristiana en Europa. El Papa Inocencio III, por allá en el año 1190 al 1216, dijo: cualquiera que intente interpretar una visión personal de Dios
que entre en conflicto con el dogma de la Iglesia debe ser quemado sin piedad. Las inquisiciones institucionales fueron similares a instituciones gubernamentales y disciplinarias. Y al comienzo de la Europa moderna todavía estaban aflorando. La primera, tal vez la más grande y la más conocida, fue la Inquisición española, creada por el Papa Sixto IV a petición del rey Fernando II y de la reina Isabel I, soberanos de Aragón y Castilla. En una autorización papal el 1 de noviembre de 1478. En el año de 1252, el Papa Inocencio IV oficialmente autorizó la creación de las cámaras de tortura. Eran horripilantes cuartos oscuros de la Inquisición. La absolución de los acusados era prácticamente imposible. Así que, con el completo permiso del Papa, los inquisidores tenían libertad para explorar las profundidades del horror, de la crueldad. Y lo más grotesco de todo es que muchos de esos artículos, de esos elementos de tortura, llevaban inscrito el lema "Gloria solo a Dios". Hubo dos grandes inquisiciones, la Inquisición medieval, la Inquisición española. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos fueron torturados durante ese tiempo? La realidad es que no existen cifras exactas. Los expertos aún no han podido llegar a un número preciso, pero les aseguro que fueron miles. No vayamos muy lejos, vengámonos del viejo mundo a estas Américas, por allá en Estados Unidos. En el año de 1692 al 93 se produjeron los juicios de las brujas de Salem, en Massachusetts. Más de 200 personas fueron acusadas de practicar brujería, magia y ser diabólicas. 20 de ellas fueron ejecutadas. En otras palabras, mezcla de miedo, una mentalidad irracional, causa una persecución y muerte de inocentes. Un ejemplo de las pruebas que hacían a los acusados para determinar su inocencia eran pruebas tan absurdas. Tomaban una balanza, ponían a una persona a un lado de la balanza, a la Biblia al otro lado de la balanza, y decían que si la balanza quedaba balanceada, la persona era considerada inocente. ¿Cuántas podían pesar igual que una Biblia? Ninguna. Todas fueron condenadas. Todas. Con el tiempo, la colonia admitió que los juicios habían sido un error y compensaron a las familias de todos esos condenados. Aunque en ocasiones nuestras acciones y las acciones de aquellos en poder pueden ser bien intencionadas, todo en exceso, o mejor dicho, todo en fanatismo, intolerancia, intransigencia, obstinación, produce resultados indeseables y desastrosos. Como hemos podido ver en los ejemplos que acabamos de citar, lo único que el fanatismo religioso produjo fue opresión, muerte, sufrimiento. Produjo cosas terribles, no en decenas, en miles de personas alrededor del mundo. En el versículo que estamos estudiando hoy encontramos el peligro que existe en el fanatismo. Fijémonos bien en este detalle. Nos dice, recuerdan, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, les está diciendo Pablo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí vemos a un Pablo que dice, siendo mucho más celoso. La palabra clave aquí es celoso. ¿Por qué? Porque la palabra celoso que utiliza aquí es la palabra griega celotes, pronunciada celoteis, que significa literalmente fanático. ¿Y a qué grupo pertenecía Pablo?
Pablo era fariseo. Según Hechos 23, capítulo 6, versículo 6, perdón. En otras palabras, había sido criado, había sido enseñado a ser un estricto seguidor de la ley, pero en realidad es que al igual que todos los demás fanáticos de la ley, no era más que un hipócrita. Y esa hipocresía y fanatismo produjo que Pablo persiguiera a los cristianos en forma despiadada. Queda claro en Hechos capítulo 8, versículo 3, cuando leemos: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. También en Hechos 9, versículos 1 y 2, leemos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mis hermanos, la hipocresía y el fanatismo religioso son acciones peligrosas. El fanatismo nos conduce a juzgar y a condenar a otros. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar y condenar a alguien? Sin embargo, existen tantos, muchos fanatizados que con frecuencia juzgan y condenan a los demás. Pero fíjense bien lo que nos dice el Señor acerca de esto. El Señor nos dice en Juan capítulo 12, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que repito, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y condenar a alguien, sobre todo con preceptos y con normas que nosotros mismos inventamos? Pero ni aún en las citas directas del Señor son argumento para que se detengan muchos de juzgar y condenar. Permítame exponerle algunos ejemplos comunes. La alabanza es una parte importante de nuestra vida cristiana. Eso es algo que estoy seguro que numerosos pastores, evangelistas han repetido en cientos de congregaciones, porque es algo bíblico, es completamente bíblico. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23, nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración es deseable, es bíblica, pero es algo que ha producido que muchos juzguen y condenen a otros porque no están escuchando alabanza las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En numerosas ocasiones también hemos dicho que necesitamos escuchar la palabra de Dios. Es algo que también estoy seguro que numerosos pastores, evangelistas y consejeros han repetido en sus congregaciones, porque es bíblico. Pero eso ha conducido a muchos a juzgar y condenar a otros creyentes porque no se pasan las 24 horas del día, 7 días a la semana, escuchando emisoras cristianas, predicaciones o viendo en la televisión predicadores. La realidad es que existe un gran peligro en estar escuchando y viendo a numerosos predicadores por la radio y la televisión, ya que, como todos sabemos, no todos predican verdad ni sana doctrina. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que, aunque bien intencionadas, estas acciones con frecuencia pueden causar confusión, envían un mensaje confuso. El fanatismo es lo que ha causado que muchos juzguen y condenen a otros, porque quizá vean a una pareja bailar al ritmo de una canción popular.
El fanatismo ha causado que muchos juzguen y condenen a otros porque quizás los vieron tomándose una copa de vino en una cena o porque se tomaron un trago o una cerveza en un almuerzo. Y podía seguir citando ejemplos y muchos ejemplos. Pero creo que con eso ya me están siguiendo la línea de a dónde quiero llegar, de qué es lo que queremos tratar. Y la pregunta que queda es, ¿por qué tantos sufren de fanatismo religioso? La respuesta tal vez la encontremos cuando leemos, pero agradó a Dios, en el mismo pasaje que veníamos leyendo, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Al igual que Pablo, muchos se han fanatizado de tal manera que ni viven ni dejan vivir. Pero todo eso cambió en la vida de Pablo y puede cambiar en nuestra vida cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. La vida de Pablo no cambió hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo. Lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 6. Y nuestra vida tampoco cambiará hasta que eso suceda. Miren, el fanatismo que existe en el pueblo de Dios no va a ser eliminado hasta que su pueblo reciba convicción de que Él vino para liberarnos, para entregarnos vida en abundancia. En Juan capítulo 10, versículo 10 encontramos que el Señor nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora bien, muchos usan este versículo para hablar acerca de prosperidad, de dinero, de posesiones materiales, vida en abundancia, la que se imaginan en una playa y teniendo a alguien que le esté dando uvitas en la boca. Pero en realidad, estos versículos no hablan de eso. Cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor, recibimos el gozo y la paz que Él nos da. Ese verdadero encuentro con Cristo, recibimos convicción a nuestras acciones. Somos conducidos al arrepentimiento. Cuando tenemos ese verdadero encuentro, dejamos de juzgar y condenar según nuestra propia interpretación, muchas veces errónea, o la interpretación de algunos hombres que han torcido las escrituras para manipular y controlar al pueblo. Y el fanatismo entonces desaparece. El fanatismo religioso causa que muchos juzguen y condenen a otros. El fanatismo religioso causa que muchos ofendan y difamen a otros. Y eso, el fanatismo religioso, a veces lo reflejamos en nuestros hogares. A veces reflejamos en nuestros hogares ese fanatismo. Y comenzamos a ofender y a difamar a nuestros propios familiares, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Hasta el día de hoy, no he encontrado ningún versículo en la Biblia que nos ordene ser seres completamente serios, sin emociones, sin gozar la vida y la libertad que nuestro Rey Salvador personal nos ha entregado. El fanatismo ha conducido a muchos a pensar que para ser buenos cristianos no podemos divertirnos. Tenemos que estar como estacas, sin movernos, sin hablar, sin mirar, sin oír. Y con esto no estoy diciendo que salgamos a emborracharnos o a fornicar o a cometer adulterio y demás. No. Con esto no estoy diciendo que dejemos de escuchar y participar en alabanzas a Dios o que dejemos de escuchar predicaciones. Pero lo que sí les estoy diciendo es que no he encontrado nada en la Biblia que diga que estemos pegados a la radio o a la televisión escuchando predicaciones. Porque como les dije, en eso también hay peligro. Lo que sí les estoy diciendo
Es que no he encontrado nada en la Biblia que diga que no podemos tener un esparcimiento con nuestra familia jugando parqués, jugando cartas, teniendo un esparcimiento. No he encontrado nada en la Biblia que diga que no podemos tomarnos un vaso de vino, una cerveza, una copa en un almuerzo. Y estoy seguro que voy a ser juzgado por muchos por lo que acabo de decir, pero no quiero que se me malinterprete. Quiero que quede muy claro que no he dicho ni he implicado tal cosa, ya que la palabra de Dios nos dice claramente que no debemos embriagarnos. En Primera de Pedro 5:8 nos insta a estar sobrios, velar, porque nuestro adversario es el diablo y como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que sí estoy diciendo es que no he encontrado nada en la Escritura que nos diga que juzguemos y condenemos a otros, o que forcemos a hacer de X manera a otros que deseemos que sean de acuerdo a lo que nosotros pensamos. ¿Quieres ser un buen cristiano? Entonces, persevera en santidad, estudia y medita la palabra de Dios. Y eso es lo que debes proyectar. No quieras obligar a otros a ser como tú eres, a que le guste la música que te gusta, a que la oigas en la forma en que tú la escuchas, a que lea como tú lees, a que salte como tú saltas, a que duerma como tú duermes. Enseña con el ejemplo. ¿Te gusta solo escuchar alabanzas? Muy bien, gloria a Dios. Pero no trates de imponer el gusto a los que te rodean, poniendo los equipos de sonido de la casa a full y no permitiendo que los demás escuchen o vean algo diferente. ¿Te gusta escuchar predicadores por la radio o en la televisión? Muy bien, pero ten cuidado con lo que escuchas. Pruébalo con la palabra de Dios, no sea que seas engañado. ¿Te gusta levantarte a las 3 de la mañana para estar con tu Señor? Fantástico. Si el Espíritu Santo te ha movido a eso, hazlo. Pero no obligues a toda tu casa a estar a las 3:30 de la mañana arrodillados orando hasta las 7 porque a ti te gusta hacerlo. Cada uno desarrolla su tiempo en el Señor. Lo que sí es importante es que vean que tú lo haces en santidad, en amor. Y así podría seguir hablando de muchas otras cosas que nos fanatizamos y que alejan a nuestra esposa, que alejan a nuestros hijos del Señor. Todos somos diferentes. Todos tenemos gustos diferentes. Ninguno de nosotros podemos imponer nuestra voluntad en cosas que la Biblia deja a nuestro arbitrio en la vida de otros. Vestir, comer, dormir, jugar, tener esparcimiento, estudiar. Examínate y pregúntate, ¿qué siento yo por Dios? ¿Amor o fanatismo? Pero recuerda que el fanatismo produce dolor, produce sufrimiento, pero el amor produce bendiciones. Que Dios nos bendiga. Gracias, Padre Santo, bendito seas. Bendita sea tu palabra, Señor, que llegue a nuestro corazón como refresco, Padre. Gracias por el testimonio de tu siervo Pablo, que has preservado por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, por lo que tienes para cada uno de nosotros a través de esta palabra. Ponemos en tus manos el resto de esta noche, Señor. Guarda a cada hogar y te agradecemos, mi Padre, por este tiempo, por tu verdad y en tu Espíritu Santo. Y en el nombre del Señor Jesucristo clamamos tu bendición. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias por este tiempo.
Dios les bendiga y nos vemos aquí el próximo miércoles. Hasta luego.